El siguiente tema va a tener que tener cuidado porque hay mucho material en lo que es el marco teórico. Veamos el siguiente análisis. Dentro de lo que son las fotos de Tello podemos ver que hay 14 fotos y en total hay tomadas unas 58. En sí es el tema que más fotos tiene. Y en sí en las clases de Enzo Pasquali, si bien son 11, pero 3 de ellas les dedican a este tema. Pero sin más preámbulo, ¿qué es un árbol? Un árbol es simplemente un eje rígido que sirve para transmitir un movimiento de rotación o un torque mecánico. Más adelante podemos ver que en la vinculación de un engranaje y un árbol, si al engranaje lo corremos, podemos poner una pieza intermedia que es una chaveta. Para ello vamos a necesitar su chavetero entallado en el mismo árbol y la chaveta. Otra variante es la chaveta lenticular, donde tenemos su chavetero y su chaveta lenticular. Ahora, un árbol puede romper por resistencia, que tenemos que ver la fórmula matemática de tau, y si no, también puede romper por deformación, que hay que ver el desarrollo matemático de teta, o tita como le llaman algunos. Tau va a ser igual a el momento torsor sobre el módulo resistente. Y a su vez, el módulo resistente va a ser igual a el momento de inercia sobre el diámetro sobre 2. Y a su vez, el momento de inercia va a ser igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Por lo tanto, la ecuación me queda de esta forma. Podemos expresarla de otra forma. El 4 se me va a 3, diámetro aquí se me va, esto se me va a 1, o sea que no lo digo, y esto se me va a 16. Por lo que esta nueva fórmula me va a quedar llevándolo a tau de esta otra forma. Como ven aquí, el 16 está en el denominador del denominador, por lo tanto puede pasar el numerador multiplicando. Y de esta forma tengo que tau va a ser igual al momento torsor por 16 sobre pi por el diámetro al cubo. Sin embargo, si nosotros necesitamos despejar el diámetro, la fórmula nos va a quedar de la siguiente forma. Lo que podemos hacer es el exponente 3 pasarlo como raíz. Tengo la fórmula de resistencia que ya todos conocemos. No hay que olvidarse de colocar las unidades de cada término de la ecuación. El otro caso es deformación, que para poder resolverlo tenemos que tener en cuenta que θ es igual al momento torsor sobre el módulo de elasticidad transversal, el momento de inercia polar. θ se expresa en la fórmula como radianes sobre metros que gira. Dicho de otra forma, es la cantidad de rotación que va a tener en una unidad de longitud. Después, cuando ya tenemos cuántos radianes son por metro, lo que tenemos que hacer es afectarlo con una fórmula para pasarlo de radianes a ángulos. Radianes es igual a 180 sobre pi y t del ángulo. O dicho de otra forma, la cantidad de radianes por 360 sobre 2pi te da cuántos ángulos son. Siguiendo, tenemos que este momento de inercia polar va a ser igual a pi sobre 32 por el diámetro exterior a la 4. Lo que reemplazando en la fórmula original me queda de esta forma, por lo que puedo subir el 32 al numerador. Y a su vez puedo intercambiar lugar con el diámetro exterior a la 4 con θ. Y allí vamos a ir a la fórmula final. Diámetro exterior igual a raíz a la 4 del momento torsor por 32 sobre el módulo de elasticidad transversal por pi por θ. Si vemos la sección de un árbol, que es la que vemos aquí, y le aplicamos una torsión, por ejemplo, esta línea la movemos hacia un sentido horario, podemos ver que se aplican ciertas tensiones. A medida que vamos más hacia el perímetro exterior de la sección, esas tensiones van a ser mayores, y más hacia el centro de la sección, esas tensiones van a ser menores. Ahora, si imaginamos que esas tensiones son las máximas que puede soportar la sección,
en base a esto vamos a hacer todos los cálculos. ¿Qué es lo que sucede? Con el avance de la tecnología han ido mejorando su tensión, puedan soportar. Entonces, por lo tanto, pasamos de esta situación a esta otra situación. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que con esta cantidad de tensión soportada es suficiente para el diseño que venimos realizando. Dicho de otra forma, las tensiones que están más hacia el centro no nos harían falta, las podríamos eliminar eliminando el material y por lo tanto tendríamos un ahorro de costos, lo que nos daría como resultado un árbol hueco. Esto matemáticamente lo podemos representar de la siguiente forma. De formación podemos ver de que se agrega en el denominador este término 1 menos la relación de diámetros a la 4 es igual al diámetro interior sobre el diámetro exterior. El diámetro interior es nada más y nada menos que una distancia que se encuentra desde aquí hasta aquí. Y el diámetro exterior es desde aquí hasta aquí. Como la relación de diámetro es justamente una relación, podemos expresarlo de otra forma, como la distancia del radio interior sobre la distancia del radio exterior. Pero mejor usen el diámetro para no generar confusiones. Y en lo que es resistencia pasa exactamente lo mismo. En el denominador agrego el término 1 menos relación de diámetro a la 4. Recuerden que para sacar área es pi por radio al cuadrado, pero como estamos hablando de árboles huecos es área igual a pi por la diferencia de sus radios al cuadrado. Recuerden que el módulo de elasticidad transversal se expresa en kilogramos por milímetros al cuadrado. Si lo graficamos, vamos a tener dicha pendiente y va a valer unos 8000 kilogramos sobre milímetro cuadrado. En un material más blando va a tener esta otra pendiente que va a ser menor a los 8000 kilogramos sobre milímetro cuadrado, y en un material más duro va a tener esta otra pendiente más empinada que 8000 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Se acuerdan del ejercicio del árbol escalonado, donde teníamos distintos diámetros cada 150 milímetros y había que calcular primero el diámetro de uno y en base a la relación de diámetro el diámetro 2 y el 3? Bueno, este ejercicio es muy sencillo. Simplemente tenemos que concentrarnos en esta sección y con los datos que nos plantea el problema, con esta fórmula que es rotura por resistencia, calcular dicho diámetro y luego calcular los ángulos que cada porción de árbol rota, esta porción y esta porción, pero hacerlo con esta fórmula, teniendo en cuenta de que θ es igual a los radianes sobre el largo. Entonces podemos despejar y la ecuación nos quedaría de la siguiente forma: radianes expresado como ángulo φ, diámetro a la 4 aquí y el largo aquí. Eso sí, este 4 no iría y esta raíz no iría, porque esos términos ya están incluidos en este exponente 4. Y al final las fotos de Tello nos mostrarían algo como esto: los distintos valores según las porciones, el 3, el 2 y el 1, con sus respectivos momentos torsores, los diámetros calculados, los radianes y su pasaje a ángulo. Y el resultado final va a ser una sumatoria de estos valores. Y se acabó el problema. Y por último les quería mostrar algo. Aquí en pantalla vemos una simulación de un árbol liso con una línea que va mostrando cómo están puestas todas sus secciones de forma relativa una con respecto a la otra. Si yo lo someto a una torsión, este árbol tiene un θ muy grande. Es más que todo para demostrar cómo se va deformando. Pero si le damos play, vamos a ver lo siguiente.
El círculo rojo es el anillo de acción en el cual aplica el momento torsor al árbol, y lo que podemos ver es que primero se deforma y después transmite el movimiento de rotación o el par motor que esté considerando dentro del ejercicio o que esté considerando dentro de la simulación. Eso es todo. Tengan en cuenta de que esto hay que repasarlo con los temas del marco teórico. Yo lo que recomiendo es hacer un repaso en este documento. Esfuerzos mecánicos en elementos máquina, y sobre todo en la parte que empieza a hablar sobre tipos de esfuerzo, donde llega a torsión y empieza todo con una cuestión de fórmulas matemáticas, números y símbolos medios raros. Pero yo les prometo que si hacen el esfuerzo de tratar de entender toda esta simbología, por más que parezcan jeroglíficos egipcios, van a poder ver el tema con otros ojos.